¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos sean todos ustedes. A nombre de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, les damos una cordial bienvenida y les agradeceremos apagar sus teléfonos celulares o cualquier otro tipo de radiocomunicación que tengan a fin de evitar interrupciones. Antes de introducir a los miembros que integran nuestro presidium, así como al resto de nuestros invitados que nos acompañan y a nuestro invitado de honor, el doctor Leonardo Boff, les recordamos que enmarcado en el lanzamiento mundial de la campaña 2016 de la Carta de la Tierra, Sembrando una Cultura de Paz, para promover mayor conciencia y favorecer nuestros entornos que favorezcan la paz, justicia y equidad y sustentabilidad, es que se realiza también este evento. Por lo tanto, para dicha iniciativa, al finalizar el evento, tendremos la firma oficial de la Carta de la Tierra por parte de varias organizaciones, de la cual serán testigos nuestro invitado de honor, el doctor Leonardo Boff, como miembro de la Comisión de la Carta de la Tierra, y el señor Procurador de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, Miguel Ángel Cancino. Este evento se enmarca también en el festejo de los 15 años de creación de la PAOT, por lo que nos sentimos muy honrados con la presencia de nuestro distinguido ponente, el doctor Leonardo Boff, y desde luego con la presencia de todos ustedes. Y bueno, quiero presentar a nuestro presidium, el doctor Leonardo Boff, que es copresidente de la Comisión de la Carta de la Tierra y nuestro conferencista del día de hoy. También nos acompaña el maestro Mateo Alfredo Castillo Ceja, punto focal en México para la Carta de la Tierra. Desde luego el doctor Miguel Ángel Cancino, quien es procurador ambiental y del ordenamiento territorial de la Ciudad de México y punto focal de la Carta de la Tierra en la Ciudad de México. Y nos acompaña también el químico Luis Manuel Guerra Garduño, quien, bueno, es un comunicador conocido por todos nosotros y experto en temas ambientales. Bueno, ahora cedo el uso de la palabra al doctor Miguel Ángel Cancino para dar unas palabras de bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes a todos, a todas. Señor Leonardo Boff, es un gusto, un honor, placer tenerlo en nuestras instalaciones en la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial. Igualmente agradecerte, Mateo, esta posibilidad de contar esta tarde con Leonardo. Mi intervención quiero que sea muy breve, tenemos ya todos la necesidad de escuchar a Leonardo con su mensaje. Igualmente al químico Luis Manuel Guerra, amigo de la PAOT y de la Ciudad de México, además de muchas otras ciudades, por supuesto, y un gran conocedor de los temas. Para nosotros realmente es un honor agradecerles a todos, a todas ustedes. Leonardo, este es un grupo selecto, no pudimos traer a más personas porque ya no cabíamos, tuvimos una gran demanda de asistencia, pero seguramente vamos a estar disfrutando las palabras que hoy nos hagas favor de pronunciar. Igualmente los comentarios que al respecto hará el químico Luis Manuel Guerra. Pues yo no tengo más que, como les decía, agradecimiento a todos ustedes por estar aquí. La PAOT, pues siempre estamos interesados en identificar personas, temas que nos permitan hacer mejor nuestro trabajo. Como saben, hemos sido la primera institución a nivel nacional encargada de
aplicación y cumplimiento de la ley, en convertirnos en punto focal de la Carta de la Tierra. Estamos trayendo a las otras procuradurías que realizan funciones similares en el país y bueno, en fin, hacemos de la Carta de la Tierra parte de nuestro código de conducta cotidiano, el hacer mejor nuestro trabajo, el comunicarnos mejor con los habitantes de esta ciudad, con otras autoridades, con especialistas, con expertos, pero hacerlo a partir de los principios planteados en la Carta de la Tierra, pues es, desde mi punto de vista, una necesidad. Cada vez más la comunidad estamos acercándonos a estos principios y afortunadamente con las reformas constitucionales en nuestro país en materia de derechos humanos, más que ser una ley blanda, como se decía antes, la Carta de la Tierra, hoy se está convirtiendo en un código obligatorio para todos nosotros, independientemente de la trinchera en la que estemos participando en la gestión ambiental. Por supuesto, agradecerle a la señora Marcia María Monteiro de Miranda, esposa de Leonardo Boff, el estar por acá con nosotros, a los puntos focales de Aguascalientes, Oaxaca, Durango, Puebla, Hidalgo, Coahuila, Nayarit, Veracruz, etcétera, que también hayan venido desde sus entidades federativas, Leonardo, a escucharte y a acompañarnos esta tarde. Por supuesto, a los compañeros del municipio de Cuautitlán Izcalli, de Tecnológico Nacional de México, en fin, a la organización Miss Heart, que también nos está acompañando. En fin, agradecerles a todos, a todas, la posibilidad de estar acá. Vamos a disfrutar esta tarde con el mensaje de Leonardo Boff. Muchas gracias. Gracias, procurador. Ahora pediría al maestro Mateo Castillo, quien es miembro del Consejo Internacional de Carta de la Tierra, nos haga favor de presentarnos a nuestro ponente del día de hoy. Mateo, por favor. Gracias. Ante todo, señor procurador, muchísimas gracias por ser el anfitrión de estas actividades y cobijar este movimiento en México con Carta de la Tierra. Muchísimas gracias, como nuestro punto focal aquí en la Ciudad de México. Y agradezco la presencia de nuestros puntos focales, qué gusto volverlos a ver. Me encanta y me emociona verlos todos y a todos los colaboradores que veo rostros. Gracias por estar con nosotros y gracias por acompañarnos. Leonardo, toda esta gente es gente muy activa en Carta de la Tierra. El químico Guerra también con nosotros ha apoyado mucho las actividades. Cuando estuvimos de colegas como funcionarios públicos, fuimos grandes aliados y seguimos como grandes aliados. Gracias y qué gusto platicar, compartir la mesa contigo. Y bueno, todo el mundo conoce de Leonardo Boff, pero me voy a permitir de cualquier manera leer su semblanza. Todos sabemos que Leonardo es un teólogo brasileño, fue un fraile franciscano y yo sigo diciendo que es un franciscano. Estudió teología en el instituto de su orden en Metrópolis y en varias universidades, doctorándose en Múnich en 1972 bajo la dirección de K. Ragner. Dirigió la revista eclesiástica brasileira. Es doctor honoris causa en política por la Universidad de Turín, Italia, y también en teología por la Universidad de Lund, en Suecia. Leonardo Boff es uno de los fundadores de la teoría de la liberación y por muchos años fue profesor de teología sistemática y ecuménica en el Instituto Franciscano de Petrópolis, en Río de Janeiro. En 1984, como resultado de su libro La Iglesia, Carisma y Poder, y también otro libro que yo identifiqué, América Latina de la Conquista, la Nueva Evangelización, pues se enfrentó a un proceso doctrinal planteado por la Congregación para la Doctrina de Fe en Roma, a raíz del cual se le impuso el silencio obsequioso, prohibiéndose el escribir y enseñar.
Después de un tiempo fungió como profesor de ética y filosofía de la religión en la Universidad Estatal de Río de Janeiro. Ha escrito más de 70 libros en diversos ramos de filosofía, teología y ecología. Entre otros incluye Jesucristo Liberador en 1972, La cara maternal de Dios en 1979, Ecología, El grito de la tierra, El grito de los pobres en 1995, Aprendiendo a cuidar, ética y compasión humanas por la tierra en el año 2000, El genio mundial, un consenso mínimo entre los seres humanos en el año 2002. En la actualidad está vinculado a organizaciones comunitarias, dicta conferencias e imparte cursos sobre espiritualidad, ecología, ética y teología ecuménica en Brasil y en el exterior. Cuando llega el nuevo siglo, se convirtió en el máximo representante de la llamada teología de la ecología, una ampliación a su juicio de la teoría de la liberación. Ha sido galardonado varias veces en Brasil y principalmente en el año 2001 recibió el premio Correcto Modo de Vida, galardón conocido como el Nobel Alternativo, instituido en 1980 para premiar las tareas en beneficio de la humanidad que quedan fuera de las tradiciones, de los tradicionales premios de la Academia Sueca. Leonardo Boff, desde el inicio, siempre estuvo presente en los procesos y consensos de la redacción de la Carta de la Tierra. Por ello, desde entonces fue nombrado miembro de la Comisión de la Carta de la Tierra. Esta comisión es la responsable del resguardo de la declaración y durante todo ese tiempo es nuestro asesor, es nuestro mentor, es un embajador de la Carta de la Tierra y es un gran promotor que nos inspira y es un referente para todos los que trabajamos con la Carta de la Tierra. Gracias, Leonardo. Es que no me gusta hablar sentado, ¿sabe? Entonces, y este es un obstáculo epistemológico, entonces prefiero hablar. Buenas tardes a todos y a todas. Para mí es una alegría estar con compañeros y compañeras de la Carta de la Tierra, porque estamos con la misma pasión, el mismo entusiasmo por la causa que esta carta representa en su significación y en su urgencia para la humanidad. Quiero saludar al procurador Miguel Ángel, que siempre apoya la Carta de la Tierra, el incansable Mateo Alfredo, que según Miriam Vilela, que es la coordinadora mundial de la Carta de la Tierra, es la persona más comprometida en el mundo entero sobre la Carta de la Tierra y es una referencia mexicana y mundial. Entonces, no se puede hoy hablar de la Carta de la Tierra y su eficacia en la realidad sin una referencia a Mateo. Y también al químico Guerrero, Guerra, por todo. Tengo que saludar también a la Miss Tierra que está aquí, porque hay que honrar la tierra, venerarla. Entonces, ahí la tenemos representando a la Pachamama, Madre Tierra, de joven, porque muchos piensan que la Pachamama y la Madre Tierra es una abuelita vieja, cansada, pero es importante que sea una joven. El tema que me han propuesto es ese de la espiritualidad en la Carta de la Tierra. Esa Carta de la Tierra nació por deseo y por exigencia casi de Mikhail Gorbachev. Porque cuando se terminó la Cúspide de los Pueblos en Río de Janeiro en 1992, no se había aprobado una Carta de la Tierra que estaba ahí en los documentos,
que venía de arriba abajo de las burocracias estatales y no estaba madura. Pero Gorbachev, que se ha hecho un hombre hoy muy espiritual, él me confesó que fue educado por su abuelita a todas las noches rezar delante de los icones o icones, no sé, que a pesar de primer ministro tenía que ser ateo oficial y jefe de Estado, representando el ateísmo, pero toda su educación fue religiosa. Y ahora tal vez es una de las personas más espirituales que tenemos en eso de la ecología. Incluso ha afirmado varias veces que si no hacemos una revolución espiritual, no vamos a salir de la crisis que afecta la totalidad del sistema tierra y del sistema vida. El último encuentro que tuvimos con él nos dejó profundamente perplejos, porque al abrir la sesión dijo: la situación de la tierra y de la humanidad es como un avión que está ahí en el take-off, el despegue. Empieza a correr y llega a un punto que el piloto sabe que es el punto crítico en que el avión tiene que alzar vuelo. Y si no alza, se revienta al final de la línea. Dice: nosotros hemos pasado el punto crítico, no hemos alzado vuelo, ¿hacia dónde vamos? Y se sentó ahí y decía: ahora vamos a discutir eso. Un silencio enorme. Yo fui el único a tentar un comentario y le dije: señor ministro, eso es una reflexión dependiente de la física newtoniana, la física clásica, mecánica. Tenemos que pensar en términos de la física cuántica, que la física cuántica da saltos, va acumulando energía, fuerza, acumulación de personas que van en la misma línea y que tienen una relación nueva con la Tierra y que llega a un punto como que de saturación de esa energía que le da un salto y es un otro nivel de conciencia, otro estado de conciencia, y la humanidad se salva. Y mirando hacia atrás dice: qué tontos que éramos, ¿por qué hemos explotado tanto la Madre Tierra? Entonces nosotros, digo usted posiblemente, pero yo creo que estamos formulando, acumulando esas energías para dar el salto. Y él se mostró muy feliz con la contestación, porque le daba esperanza también a él. Yo diría que la Carta de la Tierra, a pesar de no hablar muchas veces de espiritualidad, porque es un texto abierto para toda la humanidad, para todos los seres, los que creen, no creen, pero tiene una aura de espiritualidad, porque todos los valores, principios, la atmósfera que crea hablando de la tierra, de la justicia social y económica, de los pueblos originarios, de todo eso que se impone como búsqueda de la paz y alternativas, principios y valores nuevos que nos enseñan a habitar de otra manera la casa común, el hogar común, como el texto dice. El Papa prefiere hablar casa común. Hogar común es igual. Todo eso está lleno de dimensiones profundamente espirituales. Primero, porque no es una prolongación del viejo paradigma moderno que nació en el siglo XVI, donde pone todo el acento sobre la tierra como un concepto muy reductivo, la tierra como algo muerto, que no tiene propósito, como un baúl lleno de recursos. No me gusta esa palabra recursos, que es muy capitalista. Los pueblos originarios, los andinos, dicen las bondades de la naturaleza. Y nosotros, un poco más seglares, hablamos
de los bienes y servicios de la Madre Tierra. Entonces la Tierra era concebida así como un baúl, que podemos explotarla, que no tiene sentido en sí misma y que es entregada a la libertad del ser humano de hacer lo que quería, especialmente explotar sus riquezas para la acumulación, que fue el gran proyecto de la modernidad. La Carta de la Tierra no parte de nada de eso. La Carta de la Tierra supone, y uno que conoce un poco y estudió, yo hace unos 30 años que me ocupo con eso, de la nueva cosmología, nueva biología, en una palabra, nuevo paradigma. Recoge los valores y principios más seguros de la investigación moderna, de la ciencia. Y la hace la base para sustentar un documento que efectivamente, a mi juicio, junto con la encíclica del Papa, Cuidando de la Casa Común, son los dos textos más importantes del principio de ese siglo, porque nos proponen efectivamente algo que necesitábamos, nos apunta a una línea, cambios necesarios que tenemos que hacer para salir de la crisis. Y aquí vale recordar una famosa frase de Einstein que decía: el pensamiento que ha producido la crisis no puede ser el mismo que nos hace salir de la crisis. Tenemos que pensar diferente y actuar diferente. Y es lo que pide la Carta de la Tierra, es lo que pide la encíclica, que son pocos documentos que tienen esa densidad teórica y práctica de proponer algo de esperanza para la humanidad. En medio a análisis de grandes ecólogos, científicos, cosmólogos, análisis que son a veces muy duros y cargados de tonos de tragedia de cara al futuro de la Tierra, de la humanidad. Pero aquí no, hay esperanza. Tenemos posibilidad, está dentro de las posibilidades humanas de crear principios, valores, formas y comportamientos diferentes que pueden hacer de la Tierra verdaderamente un hogar común, donde podemos ser felices juntos, no con una economía de la acumulación del enriquecimiento, sino como una economía de lo suficiente y de lo decente para todos, una economía a servicio de la vida, y no la vida a servicio de la economía. Entonces hay toda una aura, yo diría espiritual. Me desapareció mi texto aquí de la Carta de la Tierra. Ah, entonces está aquí. No iba a robar de él aquí. La Carta de la Tierra parte con una afirmación de extrema gravedad. Yo creo que hay que tomarla en serio. Porque ahí se dice, como abriendo la carta, estamos en un momento crítico en la historia de la Tierra, en una época en que la humanidad debe elegir su futuro. Y la elección es esta. O hacemos una alianza global para cuidar la Tierra y unos a otros, o entonces corremos el riesgo de la autodestrucción y de la destrucción de la diversidad de la vida. El fondo dice, o cambiamos o morimos. Eso ha provocado al interno del pequeño grupo de 23 personas mucha perplejidad, porque se decía, no podemos asustar a la humanidad con una frase apocalíptica. Eso es demasiado. Especialmente un francés que era muy crítico de todo, no quería aceptar de manera ninguna. Entonces hemos dicho, vamos a mandar esa afirmación a las 3 más grandes instituciones científicas del mundo.
al MIT de Estados Unidos, a la Real Academia de Londres y el Instituto Max Planck de Múnich. Después de un tiempo nos han contestado casi con las mismas palabras, diciendo, con los datos que tenemos en nuestras grandes computadoras, ustedes no solamente pueden, sino que deben decir esto, porque las amenazas que pesan sobre el sistema vida, el sistema tierra, son de tal gravedad y de forma tan global, porque afecta a todos y a cada uno, que tenemos que tomar en serio eso de hacer una alianza global para cuidar, que es un tema llave del documento, y que yo mañana, pasado mañana, en la Ibero voy a intentar detallar esto del cuidado como nuevo paradigma, una nueva relación para con la naturaleza, para con nosotros. Finalmente, una relación amorosa con la realidad, no agresiva, sino que incluye, que protege, que confiere paz. Entonces, la Carta de la Tierra parte de esa visión para llamarnos la atención que debemos efectivamente cuidar de esa herencia sagrada que el universo nos ha entregado y o que Dios nos ha confiado. Somos los guardianes, los cuidadores de ese jardín de Edén. Entonces, se trata siempre de valores y principios. Un tema que atraviesa todo el documento es la conexión entre todos los seres. Y ahí el sentido, lo que está muy explícito en la carta del Papa, que para mí es un pequeño manual de ecología, porque no es una encíclica verde que trata del medio ambiente. Primero que ya estamos cansados de medio ambiente, queremos el ambiente entero. Y el Papa tiene una visión integral de la ecología, que es la ecología del ambiente alrededor, la ecología social, la ecología mental, que para mí es una de las más importantes, lo que ocurre en nuestras cabezas, qué prejuicios tenemos, qué proyectos de futuro, qué valores sustentamos, o al revés, qué proyectos de destrucción, de agresión que tenemos a la vida y a las personas. Y la ecología integral que nos hace sentir parte del todo del universo, y ahí aparece la dimensión espiritual. Porque sentimos que una fuerza poderosa, amorosa, sustenta todo, y que permite que todo continúe en la historia, y que une todos los seres en relaciones de mutua ayuda, uno ayudando al otro, haciendo que el universo siga adelante y que la Tierra se mantenga siempre habitable, es decir, con capacidad de producir y reproducir vida. Entonces, el documento habla de esa dimensión de inclusión, y ahí dice claramente la introducción, que nuestros desafíos ambientales, económicos, sociales y espirituales están interligados. Todas las dimensiones están como que una cadena, una red que involucra a todos, y solamente así podemos encontrar soluciones incluyentes, que incluye también lo espiritual. Más abajo dice que hay que vivir con reverencia el misterio de la existencia. Eso no se encuentra en ningún texto de cosmología o de ciencia. Aquí abre el corazón, abre la inteligencia cordial, sensible, que ve el misterio de la existencia
y vivir con gratitud el don de la vida y con humildad de cara al lugar que el ser humano ocupa en la naturaleza, en el conjunto de los seres. Después hablo de reconocer la sabiduría espiritual de todas las culturas y afirmar el derecho de los pueblos indígenas a su espiritualidad y a sus formas sostenibles de vida. Y reconocer la importancia en la educación de la moral y de la espiritualidad para una subsistencia sostenible. Y tratar todos los seres con respeto y consideración. Solamente a partir de una dimensión espiritual, o sea, de valores no tangibles, que no se puede comprar, no está en la bolsa, pero que nace de dentro del corazón, de una postura que es amiga de la vida, y que se siente compartiendo del dolor, del crecimiento que se está ocurriendo en la tierra. Y eso es, yo creo, una parte que revela la dimensión espiritual de la Carta de la Tierra. Pero me gustaría concentrar en el principio primero, donde se dice respetar y cuidar la comunidad de vida. Y en el artículo 12 se dice cuidar de la comunidad de vida con comprensión, compasión y amor. Yo creo que aquí está el secreto de la espiritualidad de la Carta de la Tierra. Cuidar de la comunidad de vida. La Carta de la Tierra no le gusta mucho la palabra medio ambiente, por una razón científica. Prefiere hablar comunidad de vida, porque desde los años 50, cuando Drake y Dawson, esos dos grandes científicos norteamericanos, Dawson murió hace 2 años, han descubierto el código genético, han descodificado el código genético. Se han dado cuenta que todos los seres, desde la célula más originaria, pasando por todo el proceso de la evolución, los grandes dinosaurios, los grandes bosques, los caballos, los colibríes, llegando a nosotros, todos los seres vivos tienen el mismo código genético. En términos científicos, los mismos 20 aminoácidos y las mismas 4 bases fosfatadas. Traduciendo en un lenguaje, digamos, pedestre, muy sencillo, que todos somos construidos a partir de 20 ladrillos que se pueden combinar y firmar y construir a partir de 4 formas diferentes de cemento. Y esa combinación puede ser hecha de 1000 maneras y por eso hay una profunda diversidad de la vida y sustentada por una profunda y sagrada unidad de la vida. Entonces todos somos hermanos y hermanas. Por eso la Carta de la Tierra dice que hay un lazo de fraternidad entre todos los seres. Y el Papa más explícitamente, de forma religiosa, dice que todos somos hermanos y hermanas. Y hay un tópico bellísimo que dice, nosotros caminamos juntos como hermanos y hermanas, unidos con el hermano Sol, con la hermana Luna, con la hermana Montaña, con el hermano Río y con la grande Madre y hermana Tierra. Todos somos hermanos. Eso, la Carta de la Tierra ha incorporado eso. Y dice, lo que existe de hecho es la comunidad de vida. Formamos una inmensa comunidad de vida. Por eso hay que respetar cada ser, por más pequeño que sea. Y ahí en contra al darwinismo biológico y social, que solamente el más adaptado subsiste. Digo, no. Todo ser tiene su lugar en el conjunto de la evolución. Todo ser revela algo de esa energía de fondo que es misteriosa,
o hablando en lenguaje, en dialecto religioso. Cada ser revela algo de Dios. Por más pequeño e insignificante que sea, tiene su lugar y hay que respetarlo. Yo fornecí a petición del Papa unos textos que me pidió. Le mandé uno de broma, porque San Francisco decía en sus escritos que los frailes en los huertos reservaran un lugar para las hierbas silvestres y dañinas, porque ellas por su manera alaban al Señor. Yo lo mandé al Papa de broma para que se riera, pero lo puso en la encíclica. Está ahí en la encíclica, para decir que todos los seres tienen sentido. Puede ser que no lo entendamos, pero tiene su lugar y a su manera revela el misterio del mundo y de la evolución. Entonces, hablar ahí de la comunidad de vida, la primera reacción es cuidar de la comunidad de la vida. No es dominar, no es utilizar, no es apropiarse en un sentido muy individualista de los bienes y servicios que ellos pueden ofrecernos. No, cuidar. Y cuidar es un gesto amoroso. Es la mano extendida para la caricia esencial. Es proteger, es dar seguridad al otro. Entonces, cuidar de la comunidad de vida. Y eso cambia toda la perspectiva moderna que tiene como relación, y eso yo creo que voy a hablar más sobre eso mañana, que el paradigma de la modernidad, y muy bien expresa por Francis Bacon, que es el poder, el saber como poder, y el poder como dominación, sobre el otro, sobre las culturas, sobre la naturaleza, sobre todo, y el ser humano como Señor y único Señor, y todos los demás sometidos. Como decía Descartes, maître possesseur de la nature, Señor y dueño de la naturaleza. Y hacerlo, Francis Bacon decía mucho más duro, que hay que torturar la tierra hasta que como el torturador hace con su víctima. Él lo dice diferente, como el inquisidor hace con su inquirido. Torturarlo hace que entregue todos sus secretos. Y así debemos hacer con la tierra. Yo pasé por la silla de Galileo Galilei. Gracias a Dios no me han torturado así. Me escapé. Pero le dice el cardenal, es aquí que torturaban. Él me golpeó diciendo, tú estás politizando las cosas todas. Siéntate ahí, defiende tu fe. Y muy bien. Entonces, cuidar es el reverso de esto. Es otra actitud. De no estar encima de las cosas, sino al pie de ellas, junto con ellas, porque finalmente somos hermanos y hermanas. Eso es fundamentalmente cuidar. Y cuidar, entonces, ahí viene con comprensión, Hay toda una tradición que viene desde Platón, pasa por San Agustín, hasta los modernos existencialistas, que dicen que comprender es fundamentalmente un acto de comunión con la realidad. Los franceses tienen una palabra muy rica filológicamente, que conocer significa connaître, nacer junto con la realidad. Entonces no es conocer dominando la realidad, sino acercarse a ella, amarla. Como decía Platón, después San Agustín y los modernos, que solamente comprendemos lo que efectivamente amamos. Y si no amamos, no llegamos al corazón de las cosas. Por eso comprender es una acción de profunda comunión, de acercarse a la realidad, conocerla no para dominarla, sino para alabar, para estar juntos. Como nos acercamos de un amigo, no para engañarlo o tener ventaja, sino para sentir su proximidad y conocerlo mejor para que la amistad tenga raíces más hondas y más historia. Entonces, comprender, cuidar con comprensión.
Pascal tiene una frase en sus pensées que dice muy bien, lo nuevo que están haciendo es el esprit de finesse en contra del esprit de geometría. Él como genio, gran matemático, primer inventor de la máquina de calcular, se ha dado cuenta que la cultura moderna naciente estaba recalcando el esprit de finesse, el espíritu de finura, de cuidado, de reverencia, en favor del espíritu de geometría, de la matematización de todos los saberes, de la dominación de todos por la razón instrumental analítica, y decía que eso puede traer una tragedia a la cultura moderna. Y efectivamente eso predominó. Una comprensión no al servicio de la vida, sino al servicio del mercado. Cuando uno inventa alguna cosa, no lo inventa ya para que sirva para curar personas, mejorar la situación, digamos, de la vida cotidiana. Es ya ir al mercado y ganar con eso. Patentear las cosas para hacer negocio. Y aquí no. Es conocer para poder estar más cerca y sentir el otro más hermano y hermana. Entonces, ese espíritu de geometría, que lo necesitamos para las cosas comunes, necesitamos, digamos, de racionalidad para que las cosas ocurran bien, pero la relación de fondo es una relación de cercanía, de respeto, de referencia, de convivencia. Nosotros no vivimos, convivimos. No solamente entre nosotros, con toda la comunidad de vida. Tal vez las páginas más duras de la encíclica del Papa es contra el antropocentrismo. Pensar que el único centro, la única realidad que cuenta es el ser humano. Y todos los demás seres tienen solamente sentido mientras se ordenan, están a servicio del ser humano. No tiene valor en sí mismo. La Carta de la Tierra hace un hincapié que a pesar de las utilidades que pueden tener, cada ser tiene un valor intrínseco en sí mismo y por eso hay que respetarlo, hay que acogerlo así como es. Cambia totalmente la visión y la relación con la realidad. Eso es cuidar con comprensión. Cuidar con compasión. Y ahí viene la palabra misericordia. Misericordiare. Dar el corazón a los miserables. Tener misericordia es la capacidad de salir de sí, ponerse en lugar del otro, para sentir su dolor, compartir también de su alegría, caminar junto en la vida. Tener misericordia es esa apertura, donde en el centro no está la intelección, comprender al otro, sino el corazón, de poner una mano en el hombro, si está caído, levantarlo. Y así con la naturaleza, cuidar con compasión, porque nos damos cuenta que hemos devastado enteros ecosistemas. La encíclica dice, la Carta de la Tierra también lo dice, como nunca antes en la historia hemos ofendido a la Madre Tierra, de 1000 formas. Y tenemos que venerarla, tratarla como hacemos como nuestras madres. Entonces, tener misericordia no es ese sentimiento pequeño de tener pena del otro. No, es la capacidad de sentirse junto al otro. Yo me acuerdo de una frase del gran cantante argentino Atahualpa Yupanqui, que a mí me gusta mucho, donde él dice: desprecio la caridad por la vergüenza que encierra. Soy como el león de la sierra que vive y muere en soledad. Entonces, misericordia no es esa caridad sencilla. No, es mucho más. Es sentir el otro, o mejor, salir de sí
estar en lugar del otro. Quien ha profundizado mejor que nosotros de Occidente fue la tradición budista, que la virtud personal de Buda era la misericordia, y la misericordia infinita, sin límites. Y esa misericordia en el sentido budista, que Dalai Lama continuamente la repite, contiene dos dimensiones. Primero, un desapego, respetar al otro, no invadir su espacio, dejarlo ser. Segundo lugar, nunca dejar la persona o el ser que sufre solo, estar junto con él, porque lo peor del sufrimiento no es el sufrimiento, es la soledad del sufrimiento, cuando nadie está junto, cuando nadie me acompaña. Entonces, la compasión budista tiene eso, de estar siempre junto, respetar, dejar cada uno tiene su destino, pero a la vez volverse a él, comprometerse con él y estar junto con él. Y ellos tienen la figura que para nosotros son los santos del bodhisattva, que es la persona que ha llegado al punto de entrar en el nirvana, el proceso de interiorización y purificación. El bodhisattva dice, mientras existe espacio, mientras existe tiempo, y dentro del tiempo y espacio hay algún ser de la naturaleza, sea inerte o sea viva, humana, que sufre, yo renuncio al nirvana, para no dejar a este solo sufriendo, y voy a sufrir con él hasta el final de su destino. El gran ideal de santidad para ellos es ese, el bodhisattva. Y Dalai Lama, que es muy concreto, dice, la compasión, karuna, debemos tenerla siempre, porque es la virtud que nos hace más humanos, humanizando los otros. Pero cuando no podemos, por lo menos disminuir el sufrimiento del otro, estando junto con él, a pesar de no poder hacer nada, pero estar ahí junto. Basta esa presencia para hacer más soportable el sufrimiento. Entonces, cuidar de la tierra con compasión es lo que el Papa repite 4 veces. Sentir el dolor del mundo como mi dolor, el dolor de la tierra como mi dolor, el dolor de la naturaleza, de los animales como mi dolor. Y si lo siento así, todo cambia, porque a nadie le gusta sufrir. Comparte el sufrimiento con el otro y se dispone a rescatarlo y a salvarlo. Y por fin cuidar con comprensión, con compasión, cuidar con amor. Cuando decimos amor, es la palabra más alta que los seres humanos tienen como experiencia y como realidad. Una palabra tan alta y tan última que define la misma realidad de Dios. Dios es amor. Y quien tiene amor, tiene todo. Entonces el amor es esa dimensión. Como Dante decía, termina cada himno, cada parte del cielo, purgatorio y el infierno, termina siempre. Abandonamos las estrellas y estamos en el amor que mueve todo, las estrellas de nuestros corazones. Entonces el amor como la última grande realidad. Que nosotros no podemos vivir ni entender nuestra vida si no es expresada en el amor. Y tal vez la tristeza más dura. Es que me habían robado el último libro que salió ayer y ahora me lo devuelven, que es Una ética de la Madre Tierra, donde desarrollo. Salió ayer el libro, ni salió en Brasil todavía, y aquí Dabar con José Valderez ya lo lanzó por primero. Entonces aquí está el libro.
Ya estoy me perdiendo en el amor yo. No, para decir que el amor es un valor absolutamente puro. Y por eso el amor puede ser la expresión, lo mejor de lo que cada uno tiene. Tal vez, a mi juicio, uno que mejor habló del amor, que todos hablan del amor, los poetas y los enamorados, es lo que más se habla de amor y amor por todas las partes. En la televisión, las telenovelas, entonces, es un abuso, ¿no? Pero uno de los más grandes biólogos del mundo, no solamente de América Latina, el chileno Humberto Maturana, donde escribió un estudio muy bello sobre la base biológica del amor, donde dice el amor es una fuerza cósmica. Cuando los primeros dos top quarks, la primera densificación de energía en materia, ahí se ha realizado un acoplamiento, dice él, que tiene dos vertientes. Una relación de naturalidad, porque uno necesita del otro para vivir, se articulan, y otra, un acoplamiento de pura espontaneidad, como si las primeras manifestaciones de materia se enamoraran una con la otra, y establecen una relación de convivencia, y seguirán millones de años en el proceso de la evolución, agregando más cosas, pero que ahí está la fuente originaria, el fuente originario del amor. Esa dimensión de afinidad que se encuentra ya en las primeras estructuras de la materia, que no solamente se unen porque tienen que convivir, uno ayuda al otro, algo natural, sino algo de una especie de libertad, que se asocia al otro porque siente una afinidad, una atracción. Dice, eso está en toda la evolución. Cuando llega al nivel humano, eso se hace consciente, se hace proyecto. Uno siente la atracción por la otra persona, hombre o mujer, y organiza su vida alrededor de eso. Hace muchos sacrificios para estar junto a la persona amada. Y el dolor más terrible, como decía un poeta brasileño, es no poder dar amor a quien se ama. No poder dar amor a quien se ama. Y la felicidad suprema es recibir amor y dar amor a quien se ama. Entonces, aplicando eso a la tierra, es la expresión de una relación de la tierra que si la llamamos madre, ahí se hace claro. Porque si hay un amor que es el más limpio, el más bello, el más lleno de significados existenciales, es el amor que la madre tiene con su niño, es el amor que el niño tiene a su madre. Es una relación de profunda intimidad, una relación inolvidable, que se lleva como recordación, como arquetipo a lo largo de toda la vida. Entonces, si cuidamos de la tierra con amor, la cuidamos con esa perspectiva de involucrarla, de abrazarla, de protegerla, de besarla. Besar la tierra, como tantos indígenas hacen en esos pueblos originarios, que para entrar en el bosque piden licencia, que cuando van a cortar, a talar un árbol, piden licencia y perdón al árbol, porque tenemos que cortar, talar, porque tenemos que hacer una puerta, tenemos que hacer un barco, y plantan otros dos, tres árboles. Entonces es una reverencia, es un sentimiento de amor que tiene. Y ese tipo de amor es que nos hace falta hoy. Nosotros somos insensibles. Yo veo esto en Brasil con la floresta amazónica, con el avance del agronegocio, que desboscan millares de kilómetros al año
con la motosierra. Esa árbol se demoró 50 años para crecer, 40, 30, 40 metros de altura. 40 años de tiempo biológico. Y en 5 minutos, tiempo tecnológico, con la motosierra, se derrumba el árbol. Y lo hacemos sin ninguna piedad. Yo he asistido a algo terrible en la parte amazónica, que los grandes tractores con cadenas 2 veces mi brazo, 2 tractores así grandes, y van arrastrando todos los árboles, derrumbando todos, centenares de árboles centenarias, y todo es derribado sin piedad, con extrema crueldad. Entonces, cuando decimos que hay que cuidar con amor la madre tierra, es decir, ver el sentido criminal de una actitud como esa, porque nos mostramos crueles y sin piedad. Por eso que el más grande biólogo vivo, Edward Wilson, dice que el ser humano se mostró el Satán de la tierra, cuando su vocación era para ser el ángel bueno. Hemos creado la civilización, la ética, la religión, para dominar su ferocidad y su capacidad de destrucción, y no hemos conseguido, porque ha transformado el jardín de Edén en un matadero. Y sigue adelante. Y si no cuidamos, vamos a hacer inhabitable la única casa común que tenemos, que es el planeta Tierra. Entonces, su último libro, El futuro de la vida, él propone una alianza con las 2 fuerzas más importantes que para él existen en el mundo, que es la tecnociencia, que nos monta y nos garantiza toda nuestra civilización tecnológica, y las religiones, que gran parte de la religión es el punto de referencia de valores, de principios a millones y millones de personas. Dice, tenemos que hacer esa alianza sagrada. Las religiones enseñar a la ciencia que hay que hacer ciencia con conciencia, y no para el mercado y para el negocio. Y la ciencia tiene que decir a las religiones que lo sagrado no es solamente la hostia consagrada, no es solamente el libro del Alcorán, no solamente la Biblia, que todo es sagrado, porque todo salió del corazón de Dios y tenemos que respetarlo. Tenemos que hacer esa alianza. Y termina el libro diciendo, yo que soy ateo, estoy rezando para que esa sagrada alianza ocurra, sin la cual no salvaremos la vida en la tierra. Es su último libro. Pueden ver en el Google, porque el Google sabe todo. Tiene el futuro de la vida, y el otro es creación, cómo salvar la vida en la tierra. Yo voy caminando al final porque estoy cansando a ustedes. Entonces, yo creo que tengo un punto más que es sobre la paz, ¿no? Mire que todo esto es para salvar la tierra y crear las condiciones para que haya paz en la tierra. Yo creo que la mejor definición de paz que se ha dado en la historia que yo conozco, que es el número 16 de la Carta de la Tierra, donde se dice que la paz es la plenitud que resulta de la adecuada, buena relación para conmigo mismo, para con el otro, para con la vida, para con la naturaleza, para con otras vidas, para con el todo del cual somos parte. Yo que estaba en el pequeño grupo con Gorbachev intentando esa definición, yo digo, vamos a poner Dios, o la divinidad, o lo sagrado. Y no, porque si no muchos rechazan. Vamos a poner el todo, porque dentro del todo cabe Dios. Entonces, tener una relación con el todo. Entonces, paz no existe. Paz resulta de relaciones buenas
conmigo, con el otro, con la naturaleza, con todos los demás. Y si no mantenemos esas relaciones, que en el fondo es tener esa comprensión, compasión y amor, no vamos a tener paz. Y aquí quiero recordar dos personas, y así voy caminando al final. Una, Einstein, que en 1932, alarmado con la Primera Guerra Mundial y la amenaza de una segunda, escribió una carta a Freud, diciendo: Freud, tú que conoces el alma humana, díganos, ¿es posible evitar la violencia y la guerra en la humanidad? Y Freud se demoró mucho a contestar. Y al final contestó diciendo que es importante saber que el instinto de muerte es indestructible y está siempre dentro de nosotros. Podemos disminuir su destructividad, pero el principio de vida, el principio de muerte se equilibran y la muerte siempre está ahí. Y termina un poco resignado diciendo: hambrientos, pensamos en el molino que muele tan lentamente el grano que podremos morir de hambre antes de recibir la harina. Entonces, la paz es algo difícil, pero yo creo que no es imposible. Y ahí, para mí, la solución de la paz posible a los seres humanos lo encontramos en una figura del siglo XIII, que tal vez es la figura más importante de Occidente. Una persona pobre y casi ignorante porque ha tenido solo 2 años de escuela, que fue Francisco de Asís. En su oración por la paz, ahí yo creo que está el secreto de la paz. Porque es suficientemente realista en saber que el ser humano tiene las 2 dimensiones, de sombra y de luz. Tiene la dimensión de odio y amor. Que esto no es un defecto de construcción, que es la condición humana, que es la condición humana. Somos seres de contradicción. Somos sapientes y dementes. Somos simbólicos y diabólicos. Pero ahí viene la solución de San Francisco. Dice, somos las 2 cosas, y de forma simultánea, porque los 2 siempre andan juntos. La tarea nuestra, el reto nuestro es subrayar mucho más la dimensión de luz, la dimensión de bondad, y por eso dice, en donde hay odio, que yo lleve el amor. Donde hay ofensa, el perdón. Donde hay discordia, la unión. Donde hay error, la verdad. En donde hay desespero, la esperanza. En donde hay tristeza, la alegría. En donde hay trevas, luz. Importa más consolar que ser consolado, comprender que ser comprendido, y importa más amar que ser amado. Es decir, las 2 realidades conviven, pero yo hago el proyecto de vida mío, el esfuerzo de dar más centralidad a la luz, a la alegría, el perdón, a todo lo que es bueno en la existencia humana. Y por eso, si hacemos eso, tenemos una paz posible a los seres humanos mientras vivimos. Entonces no hay que desesperar, sino hay que colectivamente hacer un proyecto donde esas dimensiones positivas no eliminen la otra, porque ellas están ahí siempre presentes y pueden retornar de una forma más violenta, como decía Freud. No hay que recalcar el demonio que está en nosotros. Hay que domesticarlo, reforzar los ángeles buenos para que ellos mantengan los demonios interiores que nos dividen acalmados, para que no ocupen toda la conciencia, ni sean los que nos indican la dirección de la vida, sino hacer de la luz, hacer del ángel bueno, hacer de la esperanza, la alegría, el eje estructurador de nuestra existencia. Podemos vacilar,
Es como un camino que puede tener subidas y descidas, puede tener obstáculos adelante, pero si el rumbo es correcto, estamos bien. Así yo creo que es con la cultura de la paz. Hay que apoyar todo eso. En nuestra cultura no se dispone a eso. Utiliza la violencia para resolver los problemas de la humanidad, no el diálogo, no reforzar la parte buena del otro, sino más bien incriminarlo, demonizarlo, como se hace con los extremistas, mutuamente se hace con los fundamentalistas. Ahí es imposible la paz. Pero si hacemos ese sueño de San Francisco, esa oración tan bella, que es la única oración que se reza cuando las religiones todas hacen congresos internacionales, yo participé de 2 de ellos, la única oración que todos rezan juntos, es esa de San Francisco. Porque todos pueden decir amén, porque todo lo que se dice ahí es verdadero. No es el Padre Nuestro, nada, esa es la oración de San Francisco por la paz. Entonces yo creo que todo ese cuidado, toda esa estrategia de involucrar la tierra en una dimensión profundamente humana de fraternidad, de respeto, de veneración, tiene como presupuesto crear condiciones para que haya paz en la tierra, una paz perenne, y no una tregua. Con la tierra, con los hijos y hijos de la tierra, con todos los seres de la naturaleza, amarlos, y cuando los amamos nos podemos acercar a ellos. Y ahí sí rehacemos un poco del paraíso que no se ha perdido totalmente. Vive nuestros sueños. Es que nos motiva a buscar continuamente formas mejores de convivencia. Y eso yo creo que está dentro de las posibilidades de los seres humanos. Entonces el cuidado y la paz con la tierra se ordena a la paz entre los seres humanos y a la paz con todos los seres que componen la comunidad de vida. Muchas gracias. Leonardo, muchísimas gracias. Voy a pedir a nuestro compañero Luis Manuel Guerra que pueda responder a qué reto, pero que podamos responder con gratitud a esta expresión que Leonardo ha hecho en referencia a la Carta de la Tierra y hablar de la dimensión de la espiritualidad, que a nosotros los occidentales modernos nos ha costado trabajo entenderla. Y muchos de los talleres de Carta de la Tierra que damos en México usamos este componente de la espiritualidad y nos cuesta trabajo para poderlo ver, puesto que nos hemos dado cuenta que ha sido una dimensión que nos ha permitido sensibilizar más fácilmente para amar la tierra, para amarnos entre nosotros. Así que Luis Manuel. Adelante. Pues sí es una tarea, ¿no? Contestarle al maestro. Y Leonardo, te lo agradezco. Para mí hoy es un día importante porque me ha permitido... Leonardo, muchas gracias por este día. Es un regalo importante. ¿No se oye nada? Pues vaya reto, ¿no? El responderle al maestro. Leonardo, muchas gracias. Les decía yo que para mí este es un regalo importante. Hay veces en la vida en que hay eventos donde uno recibe de regreso cosas que a lo mejor estaban escondidas, que estaban arrumbadas, ¿no? Y que oyendo a Leonardo me recordaba yo del 5 de junio de 1992. Estaba yo transmitiendo desde Río de Janeiro, la Cumbre de la Tierra. Estaba esta discusión muy álgida precisamente acerca de si iba a lograr el acuerdo sobre cambio climático, el acuerdo sobre biodiversidad,
lo que se llaman las convenciones marco de estos dos grandes temas, y constantemente se regresaba a esta cuestión de hacia dónde vamos, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con la humanidad? Lo que comentó Mateo, que por cierto es ingeniero químico, que no se dijo, o sea, es un agente de bien, ¿no? Es que les voy a hablar al ratito de otro químico, Paul Crutzen, que también es un hombre de bien, y del cual voy a hablar al final, de las reflexiones que me provocó Leonardo. Pero en ese entonces me estaba dando cuenta de cómo en la civilización actual, muy occidentalizada, tenemos siempre esta dicotomía, esta contradicción entre lo que nuestro ser interior quisiera para el devenir de la humanidad y lo que nuestras necesidades nos llevan a hacer. Comentaba Leonardo esta imagen que yo la viví en México. Yo creo que ya en la Amazonía no debe suceder eso, pero de los tractores D60, me acuerdo muy bien, Caterpillar, esos gigantes tractores que separados 50 o 60 metros con unas cadenas gigantescas iban arrasando la selva. En México había en ese entonces un concepto de colonizar la selva, llevar el progreso, ¿no? Y la modernidad a las Choapas, a la Lacandona, y veía yo videos en ese entonces de las especies que huían despavoridas, serpientes, mamíferos, aves, ¿no? Ante este avance de la civilización, ¿no? Que luego resultó en un verdadero fracaso por la ignorancia que teníamos acerca de cómo funciona la vida. Pero reflexionando por qué sucede eso, y ese va a ser mi tema de respuesta, que olvidamos con frecuencia un gran tema que nos da miedo abordar, del por qué está pasando lo que está pasando. Y es que el ser humano ha sobrepasado los límites naturales de su permanencia física en el planeta. Somos demasiados. Hay que alimentar a demasiada gente que vive todavía en la pobreza. La velocidad con la que estamos creciendo actualmente, desde mi punto de vista, es la barrera, el obstáculo principal para la paz. No la podemos alcanzar si seguimos en este desequilibrio intrínseco de que el tiempo nos gana frente a las necesidades de los que están llegando hoy en día. Yo sé que es muy controvertido y Leonardo a lo mejor me va a contestar. En este momento, mientras estoy hablando yo con ustedes, este 23 de mayo, hoy nacieron 250,000 nuevos niños. Mañana, 24 de mayo, va a haber 500,000 más. Cuando yo nací había 2.500 millones de seres humanos, este mamífero bípedo, del cual habla E.O. Wilson, que recordó Leonardo ahorita, uno de los grandes héroes que vive. Es increíble este hombre. Yo de él aprendí que todos ustedes están aquí en este salón, y yo, y el procurador, y Leonardo, tenemos 600 especies diferentes de bacterias en la boca. Cada una con más de 10 millones de individuos. O sea, mientras estoy hablando aquí ahorita con ustedes, están viviendo en mi boca 600 especies con más de 10 millones de individuos. Pero lo que dice E.O. Wilson es que todas esas bacterias tienen la misma codificación genética que yo. Esa es esa maravilla del origen. Pero a lo que voy es que en Río de Janeiro no se logró sobrepasar esta, situación de egoísmo entre las naciones, entre los líderes, entre aquellos que quieren imponer su ley sobre los demás, lo cual es un desequilibrio que nos impide llegar a la paz, ¿no? Y se abrió una ventana con seres extraordinarios. Me acuerdo muy bien de Maurice Strong, un gran ejecutivo, era un funcionario de Naciones Unidas, pero con una visión de la humanidad, de lo que tenía que hacer verdaderamente impactante, y él generó un concepto que hoy en día ha cristalizado en esto que se llama la Carta de la Tierra. Ir más allá de la Convención Marco del Cambio Climático, ir más allá de la Convención sobre la Biodiversidad. Cómo tener un instrumento en el cual se pudiera reflejar esa otra parte de nuestro yo que estuvo ausente al final en las firmas de los documentos, que era la espiritualidad. Una gran mexicana que yo admiro, a pesar que es más joven que yo, es maestra mía, ¿no? Ella fue la primera subsecretaria de Ecología de este país. Luchó a brazo partido para tratar siquiera de hacer llegar
los conceptos a los liderazgos nacionales sobre biodiversidad, sobre sustentabilidad, etcétera. No le fue muy bien, se enfrentaba a Pemex, por ejemplo, ¿no? Yo viví eso, ¿no? No dejaban entrar los obreros de Pemex a los inspectores a la refinería del 18 de marzo en Azcapotzalco. Aquí no entran, punto, aquí no se emite nada. Terminó cerrándose esa refinería personalmente. Pero bueno, yo viví eso con Alicia, y Alicia Bárcena estuvo en Río de Janeiro, muy cerca de Monistrol, y asumió, y Mateo es testigo y Leonardo también, de cómo impulsaron esta idea de que este instrumento que todo el mundo se burlaba de él, la neta del planeta, o sea, se dicen cosas muy bonitas, ¿no?, a la hora de los discursos, pero en los pasillos, en los corredores decían, ay, qué jaladas son esas, de veras, se decía, ¿no? Y hubo gente que impidió que se muriera este espíritu. Y aquí tenemos a Mateo, tenemos a Leonardo, tenemos al procurador, puntos focales de la Carta de la Tierra que nos están haciendo recordar esto que hace 24 años en Río de Janeiro no pudo quedar plasmado en los documentos, pero sí en el espíritu de los que estuvieron ahí. Hoy en día, y lo mencionó Leonardo, que inclusive centros torales de la investigación científica en el planeta nos dicen que hemos seguramente llegado ya a estos límites, si no es que los hemos sobrepasado en muchos de los rubros de la actividad humana, ¿no? Les voy a hablar de otro gran químico, otra persona de bien, él se llama Paul Crutzen, sobrevive, premio Nobel de Química. Él en el año 2000 era vicepresidente del Organismo Internacional de la Geósfera y la Biosfera, es una institución de Naciones Unidas que establece límites, parámetros, normas, métrica, etcétera, ¿no? En cuestión de la geósfera y la biosfera, y acuñó un término que incide exactamente en una especie como de resumen virtuoso de lo que nos dijo Leonardo, de que estamos entrando ustedes y yo ahorita a una nueva época, una época del periodo cuaternario, que hasta que yo estudiaba en la escuela, ustedes seguramente también, la llamábamos el Holoceno, y ya lo estamos abandonando. Estamos entrando en algo que se llama el Antropoceno. De esa magnitud es el cambio que estamos haciendo sobre el planeta. Antropos viene de hombre, kainos de nuevo, y es que por primera vez en la historia de este planeta, que tiene 4.200 millones de años, 3.800 millones ya con vida, esa misma vida que hoy en día ha evolucionado, a que yo esté hablando con ustedes y contestando a Leonardo, esa misma vida, esas mismas 4 letras, con 20 aminoácidos, ¿no?, que tiene 3.800 millones de años, por primera vez una de las especies que se han generado, más de, bueno, Ivo Wilson también dice que a lo mejor son 100 millones, ¿no?, yo aprendí que eran 10, así lo vamos cambiando, que una de esas especies, ustedes y yo, hemos podido cambiar la estructura geológica del planeta, no nada más los IMECAS, no nada más la contaminación con DDT, no nada más los tractores quitando la selva. Estamos alterando la estructura geológica, los horizontes geológicos de este planeta, entrando a lo que se llama el Antropoceno. De esta magnitud es de lo que estamos hablando, y por eso el que tengamos viva esta noción de que tenemos que interiorizar esta responsabilidad como tutores del planeta. En el Génesis, de ahí viene también mucho de esto de la modernidad, que yo no lo veo como un error, sino un proceso de aprendizaje, que dice, creced y multiplicaos, dominad a las aves en el cielo y a los peces en el agua. Y lo hicimos, le quedamos bien al Diosito, crecimos y multiplicamos, y los quedamos en 2.500 cuando yo nací, y vamos en 7.300, y lo peor de todo es la velocidad, como decía el gallego, ¿no? Las balas no matan, es la velocidad, no es la gente, es la velocidad con la que estamos creciendo. Para cuando mi nieta chiquita, que tiene 3 años, tenga, ella va a tener para ese entonces 43 años, o sea, no falta nada, vamos a ser 9.000 millones, o sea, le vamos a meter de ahorita que ya tenemos problemas, al año 2050, estamos en el 2016, o sea, 34 años. Dentro de 34 años, este planeta va a tener 2.000 millones de mamíferos bípedos altamente demandantes de agua, demandantes de energía, demandantes de espacio. Ahí está. Eso es uno de los problemas que no nos gusta. Si queremos la paz,
tenemos que estabilizar la población mundial. Y eso va a ser una cosa virtuosa. Mucha gente dice, no, no puede ser eso algo bueno. Miren, Italia se están haciendo viejos, ¿no? O los alemanes, qué barbaridad. No es que se hagan viejos, se están estabilizando como es en la naturaleza las poblaciones de animales, de plantas, que están en un equilibrio entre ellas. Cuando una especie se sale de equilibrio, la Tierra reacciona. Cuando existe esta cuestión, tanto en la Amazonía como en la selva venezolana, que se llama marabunta, que es una explosión de pronto de hormigas, de unos insectos, que arrasan la selva, se oye cómo avanzan las hormigas. El oso hormiguero baja a la mitad su tiempo de gestación, es un mamífero. No sabemos cómo le hace, ¿no? ¿Qué información del entorno recibe para modificar su genética y reducir a la mitad el tiempo de gestación de los ocesnos, para que haya muchos osos hormigueros, que se coman y que se regrese al equilibrio con las hormigas? Así hay muchos. Si nosotros no tenemos la sabiduría de decidir que tenemos que estabilizar la población mundial, no va a haber paz, ni va a haber sobrevivencia del ser humano en el planeta. También tenemos que estabilizar algo que está cuestionado, pero no suficientemente confrontado, que es el consumismo. No el consumo de las cosas que nos permiten una vida digna es natural, es inherente a todos los seres vivos. Pero ese consumismo desenfrenado que tenemos, que nos está haciendo crear cosas con obsolescencia interconstruida para desechar los $100 a los 18 meses, ¿no? Y que están acumulando una cantidad de residuos en el planeta verdaderamente impresionantes, lo tenemos que cambiar también. Y eso va a pasar a través de que estemos más en equilibrio con nuestro interior, con nosotros mismos, que sepamos que, como decía Leonardo, vivir es una gracia y tenemos que estar agradecidos por eso. Afortunadamente yo soy optimista de Río 92 a Río +20, que fue ya hay de veras un avance importante en este concepto de que tenemos que hermanarnos los seres humanos. Que no me sirve ser un hamburgués con genealogía de alemanes de hace 300 años y vivir perfectamente bien en una ciudad preciosa y maravillosa, si están entrando inmigrantes que ya no pueden ser sostenidos en su hogar a razón de 800,000 al año. El año pasado Alemania recibió 800,000 migrantes. Y que bueno, hay una mujer extraordinaria que tuvo sobreponerse a los Trumps que hay por todos lados, ¿no? Y que dijo, Alemania tiene una obligación con la humanidad, recibió 800,000 en un año. Pero fíjense, 800,000 varones de entre 18 y 24 años en edad reproductiva que están fuera de su hogar, sin compañeras, y que posiblemente durante muchos años estén sin contacto. ¿Cuál va a ser el impacto social que eso va a tener sobre esa sociedad? Ya estamos viendo resultados a veces verdaderamente alarmantes. Entonces, tenemos que estabilizarnos. La paz va a pasar a través de la estabilidad. Alguien que está en paz, y no me dejarán mentir, está en estabilidad consigo mismo. En Laudato Si dice el Papa, el regalo de la tierra con sus frutos pertenece a todo el pueblo. El medio ambiente es un bien colectivo, patrimonio de toda la humanidad y responsabilidad de todos. Y termina, y esto es como un reconocimiento mío al maestro, hace falta construir liderazgos que marquen caminos, eso lo dice el Papa. Hace falta construir liderazgos que marquen caminos, buscando atender las necesidades de las generaciones actuales sin perjudicar a las generaciones futuras. Y con Leonardo tenemos un líder, de esos líderes que pide el Papa. Muchas gracias, Leonardo. Muchas gracias. ¿Quiere contestar? Yo creo que Luis Manuel ha completado muy bien lo que yo he dicho acá. Y tenemos que tener una racionalidad en el sentido de la limitación de la población humana.
Es decir, cuántos seres vivos y cuántas personas pueden soportar ese pequeño planeta limitado con bienes y servicios. Y dentro de eso tenemos que hacer una calculación de racionalidad. Pero por otra parte, el problema no es tanto la falta de alimentación, es la mala distribución. Por ejemplo, un niño americano come 20 veces más productos que un niño africano. Un niño alemán o europeo occidental consume 15 veces más do que un niño africano. Entonces la tierra tiene su capacidad de alimentar. Incluso los cálculos dicen que hasta 10.000 millones la tierra tiene capacidad, desde que los seres humanos tengan un consumo frugal, tengan una sobriedad compartida, que aprenden a hacer más con menos y se rigen no por la competencia, que es la lógica del mercado, sino se rigen por la solidaridad, por la cooperación, porque fue en la prehistoria del ser humano cuando los primeros homínidos emergieron, que iban a cazar y buscar su alimentación, no lo comían inmediatamente como hacen los animales, sino los llevaban al grupo y ahí solidariamente comían, empezando con los más pobres, los más ancianos. Entonces era la solidaridad que permitió el salto de la animalidad a la humanidad. Y yo creo que lo que fue verdadero ayer sigue siendo verdadero hoy. Pero es lo que más hace falta hoy, exactamente es ese mínimo de solidaridad. Por el hecho de que 1% de americanos poseen la riqueza de 90%, que 71 multimillonarios de Brasil, 71 millonarios, multimillonarios de Brasil, controlan 53% de toda la riqueza nacional y a partir de ahí controlan la política. Ese es un escándalo, es una falta de solidaridad en un país donde el 50% vive todavía en la pobreza, en la miseria, a pesar de los 40 que Lula sacó del hambre y les permitió comer 3 veces al día. Entonces la tierra tiene esa posibilidad desde que el ser humano, que es la porción de la tierra que siente, piensa y ama, no es algo que viene de fuera, es la misma tierra, tenga esa estrategia de profunda humanidad. Porque no tratamos humanamente los seres humanos, no tratamos. Para mí el principio ético más básico es tratar humanamente a los seres humanos. Y para mí la enseñanza de Jesús o la herencia de Jesús no es fundar una nueva religión, es enseñarnos a vivir en solidaridad, compasión, en amor incondicional. Eso es la herencia de Jesús, verdadero cristianismo originario. Entonces, esas son las condiciones que van a permitir vivir en ese planeta, sabiendo de sus límites. E incluso algunos biólogos dicen, a medida que crece la conciencia y la cultura, casi naturalmente hay una limitación interna de la natalidad humana, como si fuera una lógica de la propia tierra madre que busca su equilibrio. Pero mientras no tenemos ninguna lógica al revés, es una lógica de agresión y de deshumanidad, entonces es evidente, es un darwinismo social tremendo. Otra parte que Luis, yo guardo mal el nombre.
la referencia que él ha hecho a Maurice Strong, él murió el año pasado. Una persona, en el fondo, él es el padre de la Carta de la Tierra. Una persona que era el vicesecretario de la ONU, encargado de la reforma institucional de la ONU, y fue secretario general de la Río 92. Y en los últimos años de la vida se puso como profesor en China para formar personas con mínimo de conciencia ecológica, porque en China es un desastre absoluto la ecología. La última vez que le encontré antes de morir me dijo, yo formé a más de 15.000 educadores ambientales. Y China se interesa por la ecología, no por la ecología, porque les rinde más los negocios económicos, ¿sabes? Daña menos. Entonces, pero digo, no importa, hay que respetar, hay que cuidar de esa naturaleza que China no tiene ninguna, especialmente con las personas humanas, que las trata como verdaderos esclavos. Yo cuando estuve allá me puse desesperado, entrando fábricas con 300, 500 niños de 8, 10 años poniendo sus chips en radios, como esclavos que vivían ahí, dormían, comían ahí. Una vez a la semana los llevaba a pasear a la ciudad. No ganaban absolutamente nada, como pequeños esclavos. Y yo digo, cuando tú tienes un radio y escuchas el grito de esos niños que sufren. Es decir, no tiene sentido de una ecología humana, social, de derechos, etc. No tiene. Entonces, Maurice Strong murió al viejito ya, se puso en China para intentar crear una mentalidad mínima, porque sabía de la importancia de China en el futuro de la humanidad, especialmente en el aspecto económico. Y el otro, yo creo que es muy importante, lo que él dijo fue esa capacidad que debemos desarrollar de una justa medida. ¿Cuánto podemos interferir en los procesos naturales para mantener el equilibrio y para permitir que la Tierra nos dé todo lo que nos sigue regalando y que son necesarios para la vida? Esa racionalidad no la hemos desarrollado, que es la frugalidad, que es el sentido de la simplicidad voluntaria. Yo prefiero siempre esa expresión, la sobriedad compartida. Comer con sobriedad. Uno puede comer hasta explodir la panza, o beber hasta emborracharse, no poder. Eso no es sobriedad. Pero si tiene sobriedad, puede disfrutar de todo lo que la naturaleza produce. Y eso tenemos que incorporar como un valor cultural ecológico. Desarrollar una ciudadanía ecológica donde esos valores todos que están en la Carta de la Tierra están de tal manera asimilados que ni pensamos en ellos. Y mientras tenemos que pensar, no estamos todavía cambiados. Pero cambiar de tal manera, hacer las revoluciones moleculares en sí mismo, hasta el punto de sentirse cercano a la tierra, a la naturaleza, saber su medida, pensar en aquel que está al lado, tener una visión de la tierra como algo vivo, bueno, como madre que nos acoge y a todos los demás seres. Esa es la gran revolución. Y ahí yo creo que la Carta de la Tierra nos devuelve el reencantamiento de la vida, porque hemos perdido el reencantamiento. Ya Max Weber decía eso, que el mundo secular perdió su encanto, porque no tiene religión. Pero lo que se opone a la religión no es el ateísmo. Lo que se opone a la religión es la indiferencia, es la pérdida de las raíces terrenales nuestras, que somos hijos e hijos de la tierra. Y ahí la profunda soledad, que hemos rompido el lazo profundo que nos une a la tierra.
Y Nietzsche dice, Dios está muerto. No que Dios muere, porque Dios no muere. Es que hemos matado a Dios. Que significa Dios ya no es un principio de cohesión social, el fundador de principios y valores últimos. Entonces no es que él blasfema contra Dios, pero se da cuenta de la consecuencia de haber excluido esa última realidad de las relaciones humanas. Y si la consecuencia de eso es la profunda soledad, el sentimiento de no tener raíces, la desesperación de los seres humanos que no saben a qué agarrarse. Es un poco lo que vivimos en la sociedad moderna. Entonces yo creo que la Carta de la Tierra viene a llenar un poco este vacío, viene a reencantar de nuevo la vida, decir, vale la pena, podemos salvar la Tierra, hacerla de nuevo nuestra madre, y podemos vivir juntos como hermanos y hermanas, también con los demás seres de la creación, que San Francisco les llamaba por el dulce nombre de hermanos y hermanas. Esto es posible, y es el gran reto. No es que podemos hacer o no hacer, es que no tenemos alternativa. Tenemos que hacer eso, si no vamos a conocer desastres, dimensiones sociales y ecológicas inimaginables. Eso no queremos, pero podemos cambiar, y yo creo que es posible y vamos a cambiar. Con la Carta de la Tierra. Leonardo, a escucharte y a acompañarnos esta tarde, por supuesto, a los compañeros del municipio de Cuautitlán Izcalli, del Tecnológico Nacional de México, en fin, a la organización Miss Heart, que también nos está acompañando. En fin, agradecerles a todos, a todas, la posibilidad de estar acá. Vamos a disfrutar esta tarde con el mensaje de Leonardo. Muchas gracias. Gracias, procurador. Ahora pediría al maestro Mateo Castillo, quien es miembro del Consejo Internacional de Carta de la Tierra, nos haga favor de presentarnos a nuestro ponente del día de hoy. Mateo, por favor. Gracias. Ante todo, señor procurador, muchísimas gracias por ser el anfitrión de estas actividades y cobijar este movimiento en México con Carta a la Tierra. Muchísimas gracias, como nuestro punto focal aquí en la Ciudad de México. Y agradezco la presencia de nuestros puntos focales, qué gusto volverlos a ver. Me encanta y me emociona verlos todos, y a todos los colaboradores que veo rostros. Gracias por estar con nosotros y gracias por acompañarnos. Leonardo, toda esta gente es gente muy activa en Carta de la Tierra. El químico Guerra también con nosotros ha apoyado mucho las actividades. Cuando estuvimos de colegas como funcionarios públicos, fuimos grandes aliados y seguimos como grandes aliados. Gracias y qué gusto platicar, compartir la mesa contigo. Y bueno, todo el mundo conoce de Leonardo Boff, pero me voy a permitir de cualquier manera leer su semblanza. Todos sabemos que Leonardo es un teólogo brasileño, fue un fraile franciscano, y yo sigo diciendo que es un franciscano. Estudió teología en el instituto de su orden en Metrópolis y en varias universidades, doctorándose en Múnich en 1972 bajo la dirección de K. Ragner. Dirigió la revista eclesiástica brasileira. Es doctor honoris causa en política por la Universidad de Turín, Italia, y también en teología por la Universidad de Lund, en Suecia. Leonardo Boff es uno de los fundadores de la teoría de la liberación, y por muchos años fue profesor de teología sistemática y ecuménica en el Instituto Franciscano de Petrópolis, en Río de Janeiro. En 1984, como resultado de su libro La Iglesia, Carisma y Poder, y también otro libro que yo identifiqué,
América Latina de la conquista, la nueva evangelización, pues se enfrentó a un proceso doctrinal planteado por la Congregación para la Doctrina de Fe en Roma, a raíz del cual se le impuso el silencio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos sean todos ustedes. A nombre de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, les damos una cordial bienvenida y les agradeceremos apagar sus teléfonos celulares o cualquier otro tipo de radiocomunicación que tengan a fin de evitar interrupciones. Antes de introducir a los miembros que integran nuestro presidium, así como al resto de nuestros invitados que nos acompañan y a nuestro invitado de honor, el doctor Leonardo Boff, les recordamos que enmarcado en el lanzamiento mundial de la campaña 2016 de la Carta de la Tierra, Sembrando una Cultura de Paz, para promover mayor conciencia y favorecer nuestros entornos que favorezcan la paz, justicia y equidad y sustentabilidad, es que se realiza también este evento. Por lo tanto, para dicha iniciativa, al finalizar el evento, tendremos la firma oficial de la Carta de la Tierra por parte de varias organizaciones, de la cual serán testigos nuestro invitado de honor, el doctor Leonardo Boff, como miembro de la Comisión de la Carta de la Tierra, y el señor Procurador de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, Miguel Ángel Cancino. Este evento se enmarca también en el festejo de los 15 años de creación del APAOT, por lo que nos sentimos muy honrados con la presencia de nuestro distinguido ponente, el doctor Leonardo Boff, y desde luego con la presencia de todos ustedes. Y bueno, quiero presentar a nuestro presidium, el doctor Leonardo Boff, que es copresidente de la Comisión de la Carta de la Tierra y nuestro conferencista del día de hoy. También nos acompaña el maestro Mateo Alfredo Castillo Ceja, punto focal en México para la Carta de la Tierra. Desde luego el doctor Miguel Ángel Cancino, quien es procurador ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México y punto focal de la Carta de la Tierra en la Ciudad de México. Y nos acompaña también el químico Luis Manuel Guerra Garduño, quien, bueno, es un comunicador conocido por todos nosotros y experto en temas ambientales. Bueno, ahora cedo el uso de la palabra al doctor Miguel Ángel Cancino para dar unas palabras de bienvenida. Muchas gracias. Obsequioso, prohibiéndose el escribir y enseñar. Después de un tiempo fungió como profesor de ética y filosofía de la religión en la Universidad Estatal de Río de Janeiro. Ha escrito más de 70 libros en diversos ramos de filosofía, teología y ecología. Entre otros incluye Jesucristo Liberador en 1972, La cara maternal de Dios en 1979, Ecología, El grito de la tierra, El grito de los pobres en 1995, Aprendiendo a cuidar, ética y compasión humanas por la tierra en el año 2000, El genio mundial, un consenso mínimo entre los seres humanos en el año 2002. En la actualidad está vinculado a organizaciones comunitarias, dicta conferencias e imparte cursos sobre espiritualidad, ecología, ética y teología ecuménica en Brasil y en el exterior. Cuando llega el nuevo siglo, se convirtió en el máximo representante de la llamada teología de la ecología, una ampliación a su juicio de la teoría de la liberación. Ha sido galardonado varias veces en Brasil y principalmente en el año 2001 recibió el premio
correcto modo de vida, galardón conocido como el Nobel Alternativo, instituido en 1980 para premiar las tareas en beneficio de la humanidad que quedan fuera de las tradiciones, de los tradicionales premios de la Academia Sueca. Leonardo Boff, desde el inicio, siempre estuvo presente en los procesos y consensos de la redacción de la Carta de la Tierra. Por ello, desde entonces fue nombrado miembro de la Comisión de la Carta de la Tierra. Esta comisión es la responsable del resguardo de la declaración y durante todo ese tiempo es nuestro asesor, es nuestro mentor, es un embajador de la Carta de la Tierra y es un gran promotor que nos inspira y es un referente para todos los que trabajamos con la Carta de la Tierra. Gracias, Leonardo. Y es tu tiempo. Es que no me gusta hablar sentado, ¿sabe? Entonces, y este es un obstáculo epistemológico, entonces prefiero hablar. Buenas tardes a todos y a todas. Para mí es una alegría estar con compañeros y compañeras de la Carta de la Tierra, porque estamos con la misma pasión, el mismo entusiasmo por la causa que esta carta representa en su significación y en su urgencia para la humanidad. Quiero saludar al procurador Miguel Ángel, que siempre apoya la Carta de la Tierra, el incansable Mateo Alfredo, que según Miriam Vilela, que es la coordinadora mundial de la Carta de la Tierra, es la persona más comprometida en el mundo entero sobre la Carta de la Tierra y es una referencia mexicana y mundial. Entonces, no se puede hoy hablar de la Carta de la Tierra y su eficacia en la realidad sin una referencia a Mateo. Y también al químico Guerrero, Guerra, por todo y todo. Tengo que saludar también a la Miss Tierra que está aquí, porque hay que honrar la tierra, venerarla. Entonces, ahí la tenemos representando a la Pachamama, Madre Tierra, de joven, porque muchos piensan que la Pachamama y la Madre Tierra es una abuelita vieja, cansada, pero es importante que sea una joven. El tema que me han propuesto es ese de la espiritualidad en la Carta de la Tierra. Esa Carta de la Tierra nació por deseo y por exigencia casi de Mikhail Gorbachev. Porque cuando se terminó la cúspide de los pueblos en Río de Janeiro en 1992, no se había aprobado una Carta de la Tierra que estaba ahí en los documentos, que venía de arriba abajo de las burocracias estatales y no estaba madura. Pero Gorbachev, que se ha hecho un hombre hoy muy espiritual, él me confesó que fue educado por su abuelita a todas las noches rezar delante de los icones o icones, no sé, que a pesar de primer ministro tenía que ser ateo oficial y jefe de Estado, representando el ateísmo, pero toda su educación fue religiosa. Y ahora tal vez es una de las personas más espirituales que tenemos en eso de la ecología. Incluso ha afirmado varias veces que si no hacemos una revolución espiritual, no vamos a salir de la crisis que afecta la totalidad del sistema tierra y del sistema vida. El último encuentro que tuvimos con él nos dejó profundamente perplejos, porque al abrir la sesión dijo: la situación de la tierra y de la humanidad es como un avión que está ahí en el take-off, el despliegue.
empieza a correr y llega a un punto que el piloto sabe que es el punto crítico en que el avión tiene que alzar vuelo. Buenas tardes a todos, a todas. Señor Leonardo Boff, es un gusto, un honor, un placer tenerlo en nuestras instalaciones en la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial. Igualmente agradecerte, Mateo, esta posibilidad de contar esta tarde con Leonardo. Mi intervención quiero que sea muy breve, tenemos ya todos la necesidad de escuchar a Leonardo con su mensaje. Igualmente al químico Luis Manuel Guerra, amigo de la PAOT y de la Ciudad de México, además de muchas otras ciudades, por supuesto, y un gran conocedor de los temas. Para nosotros realmente es un honor agradecerles a todos, a todas ustedes. Leonardo, este es un grupo selecto, no pudimos traer a más personas porque ya no cabíamos, tuvimos una gran demanda de asistencia, pero seguramente vamos a estar disfrutando las palabras que hoy nos hagas favor de pronunciar. Igualmente los comentarios que al respecto hará el químico Luis Manuel Guerra. Pues yo no tengo más que, como les decía, agradecimiento a todos ustedes por estar aquí. La PAOT, pues siempre estamos interesados en identificar personas, temas que nos permitan hacer mejor nuestro trabajo. Como saben, hemos sido la primera institución a nivel nacional encargada de aplicación y cumplimiento de la ley, en convertirnos en punto focal de la Carta de la Tierra. Estamos trayendo a las otras procuradurías que realizan funciones similares en el país y bueno, en fin, hacemos de la Carta de la Tierra parte de nuestro código de conducta cotidiano, el hacer mejor nuestro trabajo, el comunicarnos mejor con los habitantes de esta ciudad, con otras autoridades, con especialistas, con expertos, pero hacerlo a partir de los principios planteados en la Carta de la Tierra, pues es, desde mi punto de vista, una necesidad. Cada vez más la comunidad estamos acercándonos a estos principios y afortunadamente con las reformas constitucionales en nuestro país en materia de derechos humanos, más que ser una ley blanda, como se decía antes, la Carta de la Tierra, hoy se está convirtiendo en un código obligatorio para todos nosotros, independientemente de la trinchera en la que estemos participando en la gestión ambiental. Por supuesto, agradecerle a la señora Marcia María Monteiro de Miranda, esposa de Leonardo Boff, el estar por acá con nosotros, a los puntos focales de Aguascalientes, Oaxaca, Durango, Puebla, Hidalgo, Coahuila, Nayarit, Veracruz, etcétera, que también hayan venido desde sus entidades federales.